Bien, hermanos, una vez más, muy buenos días con todos. No se imagina el privilegio que tengo de estar acá al frente de todos ustedes, entendiendo por lo que cada domingo estamos reunidos a las 7 examinando los bosquejos y me encuentro con un grupo de personas entendidas en la palabra, de los cuales sin duda alguna, y les confieso, estoy aprendiendo. Así que es para mí un motivo muy honroso estar con ustedes. Les agradezco de todo corazón por la invitación. Y bueno, vamos a la palabra del Señor, que es lo que nos convoca. No sin antes, vamos a orar al Señor nuestro Dios. Así sentaditos como estamos. Amadísimo Dios, Padre nuestro, Dios bendito, a ti, oh Señor, sea toda alabanza, honra y gloria. Tú eres el único Dios verdadero, el Todopoderoso. Solo tú puedes salvar el corazón, Dios, transformar al ser humano. Solo tú puedes dar perdón, salvación, eterna vida, Dios. Gracias. Gracias, Padre. Oramos deseando y suplicando, Dios, que tu presencia esté con nosotros. Que el Espíritu Santo, Padre, ministre palabra tuya a la mente y al corazón de cada oyente, Padre, de tal manera que nuestras vidas sean confrontadas con el escrito está y sean edificadas, Dios, para gloria de tu santo nombre. Bendice este tiempo, Padre, y Señor, úsame, entendiendo que solamente soy un instrumento, porque el poder es tuyo, del Espíritu Santo y la propia palabra tuya. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén. Amén. Bien, estamos viendo allí el título del tema de hoy, la supremacía del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Entonces, a ver, déjeme habituarme a este sistema. Ahí está, correcto. Vamos a... correcto. Muy bien. Entonces, vamos a intentar, a la luz de Hebreos, el capítulo 7, versos 1 al 10, intentar entrar en la mente del autor, del escritor, y entender lo que él quiso hacer con su enseñanza al pueblo de Israel. Lo que sucede es que el autor percibe que los judíos están pasando por un momento muy crítico. Están siendo azotados, están pasando por una tribulación. Y el peligro es, entiende él, que los judíos intenten abandonar el cristianismo por el judaísmo. Están intentando, se están cuestionando, ¿qué pasó con Cristo? Hemos creído en Cristo, hemos dejado la ley de Moisés para seguir al cristianismo y sin embargo, al seguirlo pasamos por esta persecución. Entonces, ¿qué está pasando? Hay una interrogante y empieza un sentir. ¿Por qué no dejar el cristianismo y volver a abrazar el judaísmo, la ley de Moisés? Y el escritor percibe eso, entonces intenta pues hacerles ver, no, Jesucristo es superior a todos y por ende el cristianismo es superior al judaísmo, la gracia es superior a la misma ley. Entonces, en la mente del autor está el deseo, el propósito de hacerle ver al pueblo, no abandonen su fe, no dejen a Cristo Jesús, al contrario, aférrense más a Él. Y es más, hay el interés en el autor de resaltar la importancia del sacerdocio. ¿Por qué? Porque para los judíos era una institución tan importante, ellos se reconocían como pecadores y sabían que en su condición de pecaminosidad era imposible contactarse con Dios, a menos que exista un intermediario, un mediador, y ese intermediario era el sacerdote. Es decir, para ellos la presencia, la actividad, el obrar, el sacerdocio del sacerdote era muy importante, era importantísimo. Entonces, la idea del autor es presentar el sacerdocio de Cristo como algo superior a lo que ellos estaban acostumbrados.
estaban acostumbrados a seguir el sacerdocio de Aarón, ¿no? Los sacrificios, etcétera. Y el autor piensa, no, vamos a hacerles ver que hay un sacerdote que es superior, que es mejor, que es completo, que es para siempre, que su sacerdocio es por siempre. Vamos a presentarle a Jesucristo como el sacerdote perfecto, completo, imperecedero. Pero vamos a hacerlo a través de Melquisedec. ¿Y por qué? Entonces, nos vamos a esto ya no, bueno, disculpen ahí, yo estoy, era con eso, yo estoy que muevo mi máquina, pero no se va a mover acá, es al revés, es con el aparatito este, gracias. Entonces, ¿cuál es el proceso del autor con el ánimo de sustentar lo que él quiere que el pueblo sepa? Él quiere que el pueblo sepa que Cristo es superior, que el sacerdocio, la persona y el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón y de sus hijos. Y para hacerlo, él quiere insertar a un personaje poco misterioso, enigmático, quizá un poco desconocido, ¿no? Melquisedec. ¿Y por qué Melquisedec? Vamos a irlo viendo poco a poco, ¿no? La idea es establecer la superioridad de Melquisedec, que sea entendida, que sea clara, que el pueblo reconozca que hay un sacerdote superior llamado Melquisedec, que no es de Aarón, no es por la ley, ¿no? Que ha sido establecido por Dios, que el pueblo entienda. Melquisedec es un sacerdote del Dios Altísimo, establecido por Dios, no por la ley, no por hombres, sino por Dios. Y si el pueblo entiende que Dios lo estableció, entonces ahora hay que demostrar o hay que reconocer su superioridad. Y si lo hacemos, me pongo en la mente del autor, si logramos establecer su superioridad y de reconocerlo como tal, estaríamos reconociendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Melquisedec no es otra cosa que un tipo de Cristo. Melquisedec va a prefigurar quién va a ser Cristo más adelante. Entonces, la idea es establecer, por un lado, la superioridad de Melquisedec y luego de reconocerla, demostrarla, y eso lo va a hacer el siervo Abraham, no va a reconocer la superioridad y va a demostrarla, y eso va a dejar una enseñanza grande para todos nosotros. Bien, entonces avanzamos un poquito por allí. ¿Y qué encontramos? Avanzo. Bueno. En el punto 1 encontramos que la superioridad se establece en la persona de Melquisedec como tipo de Cristo. O sea, el autor va a establecer que la superioridad de Melquisedec se basa en la propia persona o características de este personaje Melquisedec. ¿Qué es lo que sucede? Que, el pueblo sabía muy bien que Dios había escogido a Aarón y a sus hijos para que sean los sacerdotes. Eso estaba establecido por ley. Pero es más, ningún sacerdote podía ser rey y ningún rey podía ser sacerdote. Es más, el sacerdocio estaba sujeto, supeditado al rey. Era, pues, se sometía a la autoridad del rey. Y, sin embargo, el sacerdocio de Melquisedec, en la mentalidad del autor, es un sacerdocio superior por algunas razones. Vamos a intentar comparar un poco. Mire, ve. El sacerdocio de Aarón estaba sujeto a los reyes, se sometían en obediencia al rey. Pero el sacerdocio de Melquisedec no era así, porque él mismo era sacerdote y era rey. O sea, no había la necesidad, entre comillas, de poder someterse a un rey. Él era el rey. Eso lo hacía superior. Es más, el sacerdocio de
a Aarón, por lo mismo que entendían que eran seres humanos pecadores y que debían hacer su sacrificio continuamente por el pecado, y lo hacían continuamente. Esto hacía ver o reflejaba que no podían traer la paz absoluta, que no podían traer justicia, porque continuamente ellos mismos sacrificaban por sus propias faltas y sacrificaban por el pueblo, por el pecado del pueblo. O sea, era imposible que sus sacerdocios, sus sacrificios, pudieran perdonar los pecados y traer paz, traer justicia. En cambio, el sacerdote Melquisedec, dice la Biblia, era rey de justicia y rey de paz. Había paz en su sacerdocio, había justicia, y eso lo hace superior al sacerdocio de Aarón. Otro punto de comparación a la luz de las Escrituras, encontramos que los sacerdotes de Aarón tenían un tiempo. Entraban a los 30 años y culminaban a los 50 años, no más. Después de los 50 años pasaban a ser los guardianes del templo, pero ya no ministraban nunca más. En cambio, el sacerdocio de Melquisedec, del cual no se habla, no se menciona al padre ni a la madre, y se presenta y no se habla ni de su nacimiento ni de su muerte, haciendo ver una continuidad en su sacerdocio, con la idea que más tarde o que esté reflejando lo que sería Jesús. Pero el punto es que en esa comparación el sacerdocio de Aarón era limitado, temporal, por 20 años. El de Melquisedec continúa para siempre, ¿no? Interesante eso. Luego, entender de que en el mismo punto de comparación, que el sacerdocio de Aarón estaba establecido por ley, o sea, funcionó, se aperturó, continuó porque la ley lo estableció de esa forma. Pero el de Melquisedec no fue por ley, se dio mucho antes que la ley fuese traída por Moisés. Es decir, el sacerdote de Melquisedec fue directamente establecido por Dios. Era sacerdote del Dios Altísimo, directamente establecido y proclamado por Dios. Eso lo hace superior, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de la persona de Melquisedec, algunos pensaban y piensan aún que Melquisedec es un ángel, o es una cristofanía, es una aparición de Cristo antes de la encarnación. Wow. Sin embargo, Melquisedec no es un ángel, porque en Hebreos, el capítulo 5, el verso 1, habla que el sacerdote debía ser elegido de entre los hombres, no de entre ángeles. Así que Melquisedec no era un ángel, era un ser humano, ¿no? Y otros, al pensar que era una cristofanía, una aparición de Cristo antes de su encarnación, tampoco es cierto, porque el capítulo 7, el versículo 3, habla que él era semejante al Hijo de Dios. Semejante, pero no era el Hijo de Dios, era semejante. Había un parecido, habían características muy similares, mas no era el Hijo de Dios. ¿Quién es Melquisedec entonces? ¿Por qué el autor lo introduce? Si no es un ángel, no es Cristo, es un tipo de Cristo. Y para que lo entendamos un poquito mejor, si entendemos que en la sala hay niños aún, ¿qué es un tipo? Un tipo es una figura de alguien que vendrá posteriormente, ¿no? O sea, Melquisedec es presentado como un tipo de Cristo en el sentido que él va a prefigurar sus características van a ir haciendo ver que la población vaya entendiendo quién va a ser Cristo o cómo se va a reflejar Cristo a través de Melquisedec. Ven a Melquisedec sus características y van a irse dando cuenta quién va a ser el Cristo que vendrá, ¿no? Entonces, Melquisedec es un tipo de Cristo y por algunas
razones más. Fíjese, ve. Melquisedec, dice la Biblia que, vamos a decirlo así, era el rey de paz, rey de Salem, que es paz, o de Jerusalén, según el Salmo 76, era Jerusalén, el rey de Salem, era el rey de justicia y el rey de paz. Y todos sabemos que Jesús es el rey de justicia, el rey de paz. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, Jesucristo con su justicia que nos la imputa a nosotros, nos hace factibles de estar en paz con Dios. Yo estoy en paz con Dios si tengo a Jesucristo como mi sacerdote. Yo tengo paz con Dios si es Cristo el Señor de mi propia vida. Hay paz con Dios. Sin Cristo no hay paz. Sin Cristo no hay justicia. Entonces, cuán importante es la necesidad de reconocer que necesitamos a Cristo Jesús. Sin Él jamás habrá justicia, jamás va a existir paz. Ahora bien, Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, en palabras más sencillas, era el mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Era el sacerdocio, aquel que llevaba los pecados del pueblo al lugar santísimo, en el caso del templo, o antes del templo, cuando el sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo, abogaba por el pueblo, por sus pecados ante Dios, ¿no? Y Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Y la Biblia habla que Jesús es nuestro sacerdote. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino ¿quién es? Jesucristo. Es decir, nadie puede ir al Padre si no es por Él, dice Juan capítulo 14. ¿No? Jesús dijo, nadie va al Padre sino por mí. O sea, soy el sacerdote del Dios Altísimo que hace posible que cada ser humano, cual sea su pecado, por más pecador que pueda ser, tiene acceso a Dios a través únicamente de Jesucristo. Eso nos hace ver la importancia de Melquisedec, la superioridad de Melquisedec, porque es tipo de Cristo. Y es más, cuando la Biblia habla de él en el versículo 3, que él no tiene, leamos el versículo 3 un poquito para entenderlo mejor. Hebreos capítulo 7, estamos en el versículo 3 y encontramos que el texto dice lo siguiente, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, entendamos, no es que el autor quiera decir que Melquisedec no nació y no murió, o que no tuvo padre ni madre. No, ese no es el interés. Yo creo que, es más, tengo la impresión por el texto que lo que el autor quiere hacer ver es que el no mencionar su nacimiento, ni su muerte, ni quién fue su padre, ni quién fue su madre, lo hace intencionalmente para que se vaya ajustando como un símil de Cristo. Es decir, así como Cristo existe para siempre, no hay nada antes de Él ni después de Él. Él es la eternidad, Él está en la eternidad. Entonces, el autor, yo diría intencionalmente, bajo la inspiración de Dios, no habla del nacimiento, no habla de la muerte, no habla del padre ni de la madre, para que su característica se asemeje más a Jesucristo. Melquisedec es un tipo de Cristo y eso lo hace un sacerdote superior. ¿Para qué? Para que se pueda establecer luego que si Jesús
es sacerdote según el orden de Melquisedec, y si Melquisedec es superior, por tanto Cristo es un sacerdote superior al sacerdocio de Aarón. Sigo con el aparatito. Entonces, avanzamos y encontramos que la superioridad es establecida en el oficio de Melquisedec. Y bueno, pues, por lo que entendemos allí por la Escritura, vamos a observar que el oficio de Melquisedec era ser rey de justicia y rey de paz, o rey de Salem, ¿no? Ahora, es interesante porque ya se sabe que no era posible, no era factible que un sacerdote ocupase el trono. No se concebía eso, ¿no? Tampoco que un rey usurpase el lugar del sacerdocio. Los que lo intentaron fueron muertos, ¿no? O sea, ningún sacerdote podía ser rey, ningún rey podía ser sacerdote. Y sin embargo, Melquisedec sí lo era. Sí lo era. Y eso establece su superioridad. Él es superior al sacerdote de Aarón porque los de Aarón sí se dedican al sacerdocio y no pueden tener el puesto de un rey. Melquisedec sí, porque su sacerdocio no es de Aarón, es establecido por Dios y eso lo hace superior. Ahora, qué curioso es ver o más que curioso, ¿no? Qué interesante es ver que esa figura de Melquisedec, ese doble oficio que tuvo él, es intencional, porque eso va a ir enseñando o va a ir insertando en la mente de los judíos que vendrá un sacerdote que será rey, quien es Jesucristo. Y Melquisedec está prefigurando a ese Cristo, ¿no? Jesús es nuestro sacerdote, la Biblia lo menciona claramente, y es superior, y es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, el autor está llegando al auditorio con la intención de hacerle ver el sacerdocio de Cristo es superior, y lo hace tomando como ejemplo a Melquisedec. ¿Por qué a él? Porque el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio según la orden de Melquisedec, ¿no? Entonces tengo que demostrar que Melquisedec es un sacerdote superior para que luego, al decir que Jesús es sacerdote según ese orden, Jesús es superior en su persona y en su sacerdocio, ¿no? Ahí está el doble oficio de Melquisedec. Dice la Biblia en un salmo, dice, la justicia y la paz se besaron. Era un texto que yo lo leí. ¿Qué significa esto? La justicia y la paz se besaron. Y en realidad lo que el salmista está pretendiendo hacernos ver es que en Cristo se encuentra la justicia para el pecador y se encuentra la paz con Dios para el pecador. Solamente en Cristo, hermanos, y en nadie más que Él, el pecador puede alcanzar la justicia, no propia, sino la justicia que obró Cristo en el Calvario. Le es imputada al pecador cuando el pecador reconoce a Jesús como Salvador. La justicia de Cristo le es imputada, le es ofrecida gratuitamente al pecador por la fe. Y al ser declarado justo, según Romanos 3, encontramos paz con Dios. Sin justicia no hay paz. Y es por eso que el mundo no experimenta paz, porque no tiene la justicia de Cristo. Y si el mundo, si el pecador, si el ser humano aceptara a Cristo como Salvador, tendría la justicia de Cristo en su propia vida. Y al tenerla, encontraría paz con Dios, ¿no? Justificados pues por la fe, se tiene paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿no? Avanzamos un poquito más entonces y encontramos, ¿se avancé bien? Correcto, se me va el aparatito, ¿no? Entonces, veamos la superioridad establecida en el nombre de Melquisedec. Hasta en eso, el autor intenta demostrar la superioridad de Melquisedec. ¿Por qué? Porque el nombre de Melquisedec, no por coincidencia, no por casualidad, sino por causalidad en todo caso,
yo diría, hasta el nombre fue inspirado por Dios. O sea, Dios se encargó de levantar a un hombre y le puso el nombre de Melquisedec. ¿Por qué? Porque su nombre significa rey de paz. Vea conmigo, vamos a la escritura. Usted ya lo ha leído en todo caso, pero recordamos eso, el capítulo 7, el verso 2, dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Dios, hermano, Dios. No fueron los padres de Melquisedec, fue Dios quien movió las circunstancias para que papá y mamá de Melquisedec, que no se nombran, le pusieran por nombre a este hijo Melquisedec. Porque Melquisedec es la unión gramatical de dos vocablos. Uno es Melec, que significa justicia, que significa rey, y el otro es Sedec, que es justicia. Melquisedec, rey de justicia. Y el nombre mismo, que puedo entender fue inspirado por Dios, está reflejando la superioridad del sacerdote Melquisedec. Y repito, esto es bueno ser reiterativo, que Melquisedec va a representar a Jesucristo como el rey de justicia, el rey de paz. Ningún ser humano, nadie, puede alcanzar justicia a menos que venga Cristo Jesús. Ningún ser humano puede vivir en paz o hallar paz, estar en comunión con Dios, a menos que venga a Jesucristo, ¿no? Y ese es el interés del autor, presentar la superioridad de Cristo, y lo hace a través de Melquisedec, porque el sacerdocio de Cristo está establecido en el orden de Melquisedec, ¿no? Entonces, seguimos. Y, se va. Ahora, la superioridad establecida en la ausencia de genealogía de Melquisedec. Y uno dice, pero ¿por qué al autor, disculpen la palabra chistosa, se le chispoteó eso, ¿no? Pareciera que se le chispoteó. O sea, ¿cómo es que el autor, cuando habla del sacerdocio, no habla de quiénes son sus padres? Cuando en la cultura judía era importantísimo, hermano, ustedes lean en su casa Esdras y van a encontrar por qué es importante. Era importantísimo reconocer que tal sacerdote es de la línea de Aarón, y para reconocerlo, para entenderlo, vamos a ver cuál es su genealogía, quiénes son sus padres, si realmente su genealogía ascendente va hacia Aarón, porque si no se logra establecer eso, el sacerdocio era expulsado, sacado del sacerdocio. Entonces, no es que al autor se le pasó por alto, no es que se olvidó, no es que la escritura por algún lapsus no pusieron su nombre o su genealogía, no, eso fue intencional, eso fue inspirado por Dios. No hablar de la genealogía para que dar la impresión que aún vive, ¿no? O dar la impresión y ir haciendo, poner en la mente del auditorio que así como Melquisedec no se habla, no es que no tenga, no se habla de papá, de mamá, ni de nacimiento, ni de muerte, así también el Mesías que viene será un personaje que es eterno y que por ende su sacerdocio dura para siempre, ¿no? Hasta en eso el sabio Dios supo inspirar el oficio, el nombre y todo lo demás para presentar a Melquisedec como un tipo de Cristo, ¿no? Y vamos intentando llegar a la segunda parte. Bien, una vez que se establece la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, la idea era ahora, si ya se estableció, si ya se entendió, si ya el auditorio sabe que Melquisedec es superior, ahora, ¿cómo demostramos eso? ¿Cómo reconocemos, si ya lo sabemos, cómo reconocemos su superioridad? Por ejemplo,
viene a la memoria las palabras de Jesús cuando Él dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, no basta saber la palabra, hay que obedecer la palabra, hay que aceptarla como tal, como palabra inspirada, y hay que obedecerla. O sea, la bendición no viene por conocer la palabra, sino por practicar, por hacer la palabra. En esa misma línea, no basta con establecer o saber que Melquisedec es un sacerdote superior. Qué bueno que se sepa eso. Eso no basta. Hay que reconocerlo como tal. Hay que demostrarlo en la práctica que sí, Él es el sacerdote del Dios Altísimo y es superior. O sea, una cosa que yo diga, sí, Él es un sacerdote, yo sé que es un sacerdote. Sí, pero ¿cómo demuestras que lo sabes? ¿Cómo demuestras que entiendes que Melquisedec es un sacerdote superior? ¿Cómo lo haces? Demuéstramelo. Y esa es la idea, ¿no? Santiago dice que la fe sin obras, ¿qué es? Fe muerta. Yo creo, pero si mi vida no refleja lo que yo creo, lo que creo es vano, ¿no? Yo tengo que evidenciar en la vida diaria, en la práctica diaria, que lo que yo creo es real. Tengo que vivenciar mi fe. Entonces, si ya se estableció que Melquisedec es superior, es sacerdote del Dios Altísimo, sin pertenecer a la familia de Aarón, es un sacerdote superior. Si ya lo entendí, ahora me toca demostrarlo, reconocerlo, aceptarlo, vivenciarlo. Y esa fue la experiencia que tuvo Abraham, ¿no? ¿Dónde está acá? Entonces, encontramos aquí la superioridad reconocida o demostrada cuando Abraham le entregó los diezmos de todo. Abraham volvía de vencer en la batalla con un botín grande. Me imagino un poquito inflado, ¿no? He vencido, ¿no? Y de alguna manera Melquisedec lo va a bajar un poquito, lo voy a ver luego, ¿no? Pero volvía él y entonces Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, le sale al encuentro, dice en Génesis el capítulo 14, ¿no? Y el texto del versículo 4 dice: considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora, en el tiempo de él, no había una ley que obligase al ser humano a dar diezmos. El dar diezmos era una práctica no solamente de los judíos, sino de otras culturas más. Y daban diezmos más o menos con la idea de demostrar la superioridad de aquel que recibe estos diezmos. De reconocer a quien le entrego es superior y a quien le entrego tiene una relación con Dios o es un representante de la autoridad de Dios. Y Abraham, cuando se encuentra con Melquisedec, o cuando Melquisedec lo encuentre y lo bendice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo que entregó los enemigos en su mano. Mire, hago un pequeño corto para decir esto, ¿no? Me da la impresión que Abraham volvió un poquito hinchado, un poquito he ganado, he vencido, tengo un botín grande, yo mismo soy, ¿no? Y sabiamente Melquisedec le sale al encuentro. Bendito sea el Dios Altísimo. Y luego dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó los enemigos en tu mano. Muy sutilmente, muy diplomáticamente lo está bajando de su trono, ¿no? O sea, Abraham, no eres tú. No es que tú ganaste por tu poder, por tu destreza. No, Abraham. Dios entregó los enemigos en tu mano. Paréntesis. ¿Cuántas veces obtenemos ciertas victorias?
postulamos a una empresa y postulan 100. Y hay un solo puesto y yo lo gano. ¡Wow! Gané. Que yo soy lo máximo. Soy mejor que los 99. Sé más que ellos. Mis títulos. Un ratito. Es bueno que tengas títulos. Es cierto que te has esforzado. Es cierto. Pero Dios entregó el puesto en tu mano. Por tanto, dale la gloria a Dios. ¿No? Qué interesante. Porque nuestra vida debe ser cristocéntrica, mano. Como dijo el apóstol Pablo, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y a veces sin darnos cuenta, o a veces dándonos cuenta, buscamos que nos aplaudan, nos feliciten, nos abracen. ¡Qué bien, qué bien! La gloria para Dios. A Él y solo a Él sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Así que cuando Abraham baja del trono, cuando entiende lo que el sacerdote le ha dicho, wow, Dios entregó los enemigos en mi mano. Y este hombre es sacerdote del Dios Altísimo. Pues, ¿qué me queda? Entregar los diezmos a Él. Es decir, al entregarle los diezmos del botín a Melquisedec, estoy reconociendo, uno, que ese hombre es el sacerdote del Dios Altísimo. No es cualquiera. Es un ser humano que es escogido por Dios. Es el sacerdote del Dios Altísimo. Es el representante de Dios. Es el mediador entre Dios y el hombre. Él es. Y para esa cultura era importante reconocer al sacerdote. Entonces, si él es el sacerdote, voy a reconocerlo. ¿Cómo lo hago? En ese tiempo, Abraham sacó los diezmos y le entregó a él. Una para reconocer su sacerdocio, que viene del Dios Altísimo, y por ende, al entender eso, voy a reconocerlo, voy a demostrarlo, entregándole los diezmos de todo. Para pensar, ¿no? ¿Por qué para pensar? Porque sin duda todos los que están en esta sala, todos creemos que Dios es real. ¿Amén? Que Dios existe, que Él es bueno, que Él es santo, etcétera, ¿no? Y mencionaríamos todas las características de Él. Eso lo sabemos, sí. Pero ¿cuántos lo reconocen o lo demuestran en su vida diaria? Y aquí hay un contraste entre el cristianismo y la religiosidad. No es el tema de hoy, pero chiquito mal lo menciono. El cristianismo es vivir en Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Vivir para la gloria de Él, en obediencia a Él. Mientras que la religiosidad implica vivir ciertas prácticas en un intento por acercarme a Dios. ¿Cuánta gente por costumbre, por rutina, o porque papá y mamá les obligan, van al templo? ¿Cuántos están sentados en el templo? No digo el día de hoy, pero están sentados en el templo, están mirando al predicador, pero su mente está en otro lugar, en el partido que hay, y qué sé yo, ¿no? Religiosidad. Cristianismo es vivenciar a Cristo, es rendirnos a Él, dejar que Él tome el control. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que, si lo creemos, ¿cómo? Pregunta, cada uno se responde, escucha la voz de su propia conciencia. Si yo entiendo que Cristo es mi sacerdote, que Jesús me lleva al Padre, es el mediador, si lo entiendo, lo sé, muy bien. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo lo demuestras?
Porque demostrar o reconocer implica dar algo, entregar algo. Lo voy a ver al final, antes que concluya esto. Avanzamos entonces. La superioridad reconocida cuando Melquisedec toma los diezmos sin ley. El texto, el versículo 6 habla de eso, porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y resalto esta parte, tomó de Abraham los diezmos. Pregunto, si estaría Melquisedec, le preguntamos, Melquisedec, ¿con qué derecho toma los diezmos? ¿Qué derecho tiene de tomar los diezmos? Su respuesta sería muy sencilla. Soy el sacerdote del Dios Altísimo. Punto. Es decir, al tomarlo, o sea, no solamente que Abraham al entregarlo reconoce y demuestra que es el sacerdote, sino que el mismo sacerdote, Melquisedec, al recibirlos, al tomarlo, al aceptarlo, está tácitamente aceptando que él es el sacerdote del Dios Altísimo, que él es el intercesor. O sea, él acepta el reconocimiento que Abraham hace de él. Qué interesante. Eso demuestra su superioridad. Él mismo, sin palabras, pero al recibirlo, está admitiendo o aceptando lo que Abraham ha reconocido en cuanto a su sacerdocio. Y eso que la ley, no había una ley que le obligase a Abraham a entregar sus diezmos, y no había una ley que le obligase al sacerdote a tomar sus diezmos, ¿no? Pero lo hace para demostrar su superioridad, ¿no? Perdón. Y 3, ¿no? La superioridad reconocida cuando Melquisedec bendice a Abraham. Esto es interesante, hermano. Dice el texto 7, porque repito el texto, porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Abraham. ¿Qué personaje, qué ser humano es más importante que él para el pueblo de Israel? Abraham es Abraham. Es el padre de la fe. Vamos a decirlo así, es una de las máximas figuras del judaísmo. Abraham, un hombre superior, un hombre al cual Dios le dijo, te bendeciré. Bendeciré a los que te bendicen, a los que te maldicen, maldeciré. Y en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios le está dando la bendición a Abraham. Y el pueblo ve eso, el pueblo sabe eso y dice, Abraham es Abraham. Es la máxima autoridad. Y sin embargo, y ahí está la intención del autor, inserta a Melquisedec. ¿Por qué a Melquisedec? Porque Abraham, siendo tal, siendo un hombre bendecido por Dios, siendo un hombre escogido por Dios, siendo el hombre escogido para que por él venga la descendencia o para que las familias sean benditas en él, siendo él como es, sin embargo hubo otro que lo bendijo, Melquisedec. Y ese otro no puede ser inferior. Melquisedec, al bendecir a Abraham, siendo Abraham lo que es o lo que fue, está demostrando su superioridad, ¿no? Qué interesante. Dice la escritura, y no le puedo, sí, está la parte final, y bendijo al que tenía las promesas. O sea, ¿quién más puede? O sea, si Abraham es el hombre escogido por Dios, bendecido por Dios, y ha sido escogido para que en él sean benditas todas las familias, ¿quién más tendría autoridad para bendecirlo a menos que sea superior? Melquisedec. Y por eso la intención del autor de insertar en el capítulo 7 a Melquisedec, para que su auditorio, para que el pueblo entienda, Melquisedec es superior, porque bendijo a nuestro padre Abraham. Y si Melquisedec es superior, entonces todos los de la línea de él serán superior. ¿Quién es de la línea de él? Jesucristo, sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces,
Ahí está, ¿no? Y casi ya para ir concluyendo. Entonces, volvamos a el principio. Recordemos que el pueblo estaba sufriendo, perseguido, algunas veces azotado, y estaba ya dudando. ¿Por qué al dejar el judaísmo y abrazar el cristianismo, por qué no va mal? ¿Por qué no regresamos mejor al judaísmo? Dejamos a Cristo, seguimos a Moisés, y el escritor está intentando hacer ver, no hagan tal cosa, continúen en el cristianismo porque Cristo es superior. Pero Jesús o Jesucristo, ¿cómo puede salvar si no es del orden de Aarón? ¿Cómo puede salvar si no es un sacerdote? Un ratito, él es sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual se ha demostrado que es superior. Por tanto, el sacerdocio de Cristo es superior y es eterno, para siempre, superior al sacerdocio de la descendencia de Aarón. Por tanto, nos toca a nosotros reconocer, aceptar la superioridad de Cristo en su persona y en su sacerdocio. Y si lo aceptamos como tal, nos toca demostrar dicha aceptación, reconocer dicha aceptación. ¿Y cómo lo hacemos? Abraham lo hizo con los diezmos. Ahora, permítame una opinión muy personal. Yo pienso que limitarnos a dar los diezmos como un reconocimiento que Jesús es sacerdote sería muy mezquino, hermano. Muy pobre, muy precario. Si yo reconozco a Jesucristo como mi sacerdote, como el único que puede llevarme al Padre, como el Salvador, el Señor de mi vida, yo le debo mi vida entera a Él. Toda mi vida. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Todo lo que soy, todo lo que tengo es de Él. Nada es mío. Todo es para Él. Lo que pasa es que en la práctica antiguotestamentaria, la práctica era el diezmar. Aunque si usted va a la Escritura va a encontrar que Israel no daba exactamente el 10%, daba el 22.5%, daba mucho más. Y daba, ¿no? Entonces, a veces, involuntariamente, sin querer queriendo, como que nos limitamos a un diezmo. Y como que pensamos que ya diezmé, ya cumplí con Dios. Vaya. Diezmar es devolver al Señor lo que le corresponde a Él. Ofrendar es dar más allá de nuestras fuerzas, ¿no? Como los creyentes de Macedonia, 2 Corintios capítulo 8, que siendo inmensamente pobres, dieron más allá de su fuerza. Entonces, para terminar, si Jesús, si yo acepto acepto el sacerdocio, la intermediación de Jesús ante el Padre por mí, lo acepto como tal, me toca ahora evidenciar dicha aceptación. Me toca demostrarlo, reconocerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Podemos diezmar? Sí, por supuesto que sí. ¿Pero es suficiente? Dios quiere tu vida, hermano. Tu vida. Más de lo que hay en tu bolsillo. Dios quiere tu vida. Que se la rindas al Señor. Y con tu vida, todo lo que tienes, todo lo que alcanzaste, tus títulos, tus posesiones. Yo creo que la iglesia de Jerusalén entendió eso, hermano. Porque vendían sus propiedades y lo entregaban allí a los apóstoles para que lo repartan entre todos. Lo daban todo, sin medida. Pudieron haberse limitado a dar el diezmo y punto. O sea, vender una propiedad en 100,000, doy mi diezmo, 10,000 y punto. Ya no. Daban todo. Si tú reconoces a Jesús como tu Salvador, como tu gran sumo sacerdote, ¿cómo lo demuestras? Dios quiere tu vida. Y
con tu vida todo lo que tienes y todo lo que eres. Eso es lo que intentó hacer el autor. No dejen el cristianismo, no abracen el judaísmo, no vuelvan a Moisés, sigan en Cristo, perseveren, reconozcan a Jesucristo como el mediador, el Salvador, el sumo sacerdote, vengan a Él y reconózcanlo como tal. Esta mañana haga usted y yo, hagamos lo mismo, reconozcamos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y al reconocerlo demostremos entregándole algo, quiera que ese algo sea nuestra propia vida, más allá, mucho más allá del diezmo. Oramos. Padre, agradecido, Padre, por tanta bondad, tanta gracia, Dios, que a diario manifiestas en nuestras vidas, Señor. Sin la gracia estuviéramos condenados en el infierno por la eternidad, Señor. La gracia hace posible que tu salvación se dé en nuestras vidas, que el perdón de los pecados se pueda dar. La gracia hace posible que vivamos, Señor. Gracias, gracias, Señor amado. Oramos, Padre Santo, por cada creyente en esta sala, Dios, para que Dios, el Espíritu Santo, nos haga entender, Dios, a la persona y al sacerdocio de Jesucristo, y que no solamente nos limitemos a saberlo, sino que lo podamos reconocer, podamos demostrar, entregándole nuestra vida a Él, Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estamos muertos, pero vivos en Cristo Jesús. Bendice el auditorio, Padre, cada persona, que al salir de este lugar, Dios, cada uno salga renovado, Dios, transformado, porque decidió en su corazón rendirle su vida a Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Jesús, el Cristo, oramos así, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias.